El tema en esta ocasión es funciones cuadráticas, ¿sí? Tenemos una función cuadrática en su forma general, ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde a y b y c pertenecen a los reales y a es un valor diferente de 0. La información que podemos sacar siempre de esta función cuadrática son los coeficientes a, b y c, donde a me va a dar una característica de la parábola que es la expresión gráfica de la función. Cuando a es mayor que 0, yo puedo afirmar que la parábola se comporta en este sentido, es decir, el vértice va a apuntar hacia abajo. Y cuando a es menor que 0, yo puedo afirmar que la parábola va en este sentido. O sea, el vértice apuntando para arriba, ¿sí? Otro dato importante que yo puedo extraer aquí de la función, de esta forma de la función, es el corte de la parábola al eje Y. Si observo un pequeño gráfico aquí, ¿verdad? Vamos a decir que esta es la parábola en esta ocasión. Yo puedo afirmar que este corte que hace la parábola al eje Y lo hace en C. Ya, acá tenemos el vértice, ¿verdad? Y aquí los cortes que hace la parábola al eje X. ¿Cómo tenemos los cortes que hace la parábola al eje X? Vamos a darle un valor x1 y acá un valor x2. Bueno, aquí en estos cortes yo puedo afirmar que la función, que f de x es igual a 0. Como acá yo puedo afirmar que x vale 0 para este valor de y, ¿sí? Para hallar esos valores x1 y x2 yo utilizo la fórmula cuadrática, que nos dice que cuando f de x es igual a 0, yo puedo hallar esos valores de x para los cuales f de x es 0 mediante esta fórmula. X igual menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Esta parte de aquí de la fórmula cuadrática se le llama discriminante. Ese discriminante también nos proporciona información. Cuando b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, ¿sí? Yo puedo afirmar que x, que me da dos valores de x, esa fórmula, x1 y x2, con la característica que x1 va a ser diferente de x2. Cuando el discriminante b cuadrado menos 4ac es igual que 0, yo puedo afirmar que hay dos valores, x1 y x2, pero en este caso x1 va a ser igual a x2. Y cuando este discriminante b cuadrado menos 4ac es menor que 0, yo puedo afirmar que no existen valores de x para los cuales f de x sea igual a 0. Esa es información importante que yo puedo extraer solamente conociendo la función cuadrática, con los valores a, b y c. Bueno, continuando con el tema de las parábolas, ¿verdad? Conocemos ciertos... La parábola, recordar que es la expresión gráfica de toda ecuación cuadrática. Cualquier ecuación cuadrática, como expresión gráfica, va a tener la parábola, que tiene las siguientes características. Aquí hallamos, aquí se encuentra el vértice de la parábola, tenemos un valor x1 y un valor x2, que son los cortes de la parábola con el eje x, y tenemos un valor acá, que es el valor c de la función cuadrática. ¿Ya? En la parábola se puede distinguir
un eje de simetría. Un eje de simetría que pasa justamente por la coordenada h del vértice, por la coordenada x del vértice. ¿Sí? El vértice tiene como coordenadas los valores h, k. ¿Sí? ¿Cómo hallamos esos valores de h, k? Esos valores de h y k. El valor h, yo lo puedo obtener mediante la fórmula menos b sobre 2a. ¿Sí? Recuerden, estos valores de b y a son los valores que extraemos de la función cuadrática. El valor a, el valor c, b y el valor c. Entonces, estos valores los utilizamos aquí para hallar la coordenada x del vértice, al cual denominamos h. Ahora vamos a hallar el valor de k. ¿Cómo se obtiene el valor de k? El valor de k simplemente se tiene evaluando el valor de h en la función. O sea, evaluamos h en la función dada. ¿Sí? Que es lo mismo que yo diga f, ¿verdad? Evalúa AB sobre 2A. Y ahí hemos obtenido el valor de h y el valor de k. O sea, sabemos cómo hallar el vértice, sabemos cómo hallar los cortes de la parábola al eje x, y la función nos da directamente el valor de corte de la parábola al eje y. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice que dado f de x igual x cuadrado menos 4x más 3, hallar los puntos A, las coordenadas del vértice, las coordenadas del vértice, B, la ecuación que representa al eje de simetría, C, los cortes de la parábola a los ejes, ¿sí? Y D, expresar f de x en la forma del vértice. En la forma del vértice. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una ecuación puesta en la forma estándar es determinar los valores A, B y C. Aquí se puede observar fácilmente que A es igual a más 1, B es igual a menos 4 y C es igual a más 3. ¿Sí? En el literal A me piden que haya las coordenadas del vértice. Bueno, fácilmente puedo determinar, ¿verdad? A, digo, las coordenadas del vértice, ¿verdad? Tengo H, que es igual a menos B sobre 2A. Reemplazo, nada más, porque conozco los tres valores, los tres coeficientes. Digo menos 4 sobre 2 por A, que A tiene el valor de más 1. Entonces digo, menos por menos, más dividido para más, que es el signo del denominador, más, ¿verdad? 4 dividido para 2 por 1, 4 dividido para 2 por 1, que es 2, es igual a más 2. ¿Sí? Ahora, tengo que hallar el valor de K. K, para hallar el valor de K, yo tengo que, en la función, evaluar el valor de H. ¿Sí? Que es lo mismo que yo diga, voy a evaluar más 2. Entonces digo, F más 2 es igual a más 2 al cuadrado menos 4 por más 2, ¿sí? Más 3. Entonces opero aquí, digo más 2 al cuadrado es 4, menos por más, menos, 4 por 2, 8,
más 3. Digo, 4 más 3, 7, menos 8. Y esto me va a dar como resultado menos 1. Y ya he hallado las coordenadas del vértice. Entonces yo puedo afirmar que las coordenadas del vértice son h, que es más 2, y k, que es menos 1. Ya tengo entonces las coordenadas del vértice. En el literal B me piden la ecuación que representa al eje de simetría. Bueno, el eje de simetría, ahora en el literal B, el eje de simetría, recuerden que si yo tengo la parábola, ¿verdad? Yo tengo la parábola en este sentido, ¿sí? Aquí tengo ubicado el vértice, trazo una línea segmentada vertical y puedo afirmar que ese es el eje de simetría. Entonces, visto en función lineal, yo puedo afirmar, este es el valor h, k, yo puedo afirmar que la ecuación del eje de simetría entonces es x igual a h. Entonces, en este caso, x va a ser igual a más 2. Y aquí he obtenido la ecuación que representa al eje de simetría. Algo que también nos da esta información, que nos da esta ecuación, es el valor de h. Recuerden que me has explicado. Yo puedo afirmar, como en esta ocasión, yo sé que el valor de a es 1 y 1 es mayor que 0, o sea, 1 es mayor que 0, yo puedo afirmar que la parábola se va a comportar de esta manera. Es decir, el vértice va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Esa es una información también que hay que tener muy en cuenta en el momento de graficar. Entonces, hemos realizado el literal A y el literal B. Vamos a determinar los cortes de la parábola a los ejes, como nos indica el literal C. Entonces, para esto vamos a hacer un poco de espacio aquí en la pizarra. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos los cortes de la parábola a los ejes? Bueno, literal C es lo que nos pide. Primero, recuerden, nosotros, solamente observando la función, podemos determinar uno de los cortes al eje Y. ¿Cuál es ese? Es este valor de aquí, más 3. Recuerden que en la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, este valor de c representa el corte de la parábola al eje Y. Es decir, si yo tengo nuevamente la parábola aquí, ¿verdad? Si tengo la parábola así, yo puedo afirmar que este valor de aquí es el C. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, por un lado, el corte de la parábola al eje Y se da en Y igual a C, que en este caso C es 3. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar los valores de x para los cuales f de x se hace 0, o lo que es lo mismo, donde la parábola corta al eje x. Para eso voy a utilizar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Que me dice que x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar simplemente. Digo, menos b es menos 4 más menos raíz de menos 4 al cuadrado menos 4, a es más 1 y c más 3 sobre 2a. En este caso es más 1. Entonces aquí opero, digo menos por menos es más, queda más 4, más menos 4 al cuadrado es 16, es un valor negativo elevado a exponente par. Aquí opero menos por más, menos por más, menos 4 por 3, 12, ¿sí? Sobre 2. Esto es igual a más 4
más menos. 16 menos 12 nos da 4, ¿verdad? Sobre 2. Finalmente, esto es más 4, más menos, raíz de 4 es 2, sobre 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me va a dar dos valores. Uno que resulta cuando utilizo aquí el más, ¿verdad? Para indicar eso vamos a indicar que estoy utilizando el más. Me va a dar un valor x1, ¿sí? El cual es producto de realizar esta operación. 4 más 2 sobre 2, que me da igual a 4 más 2, 6, dividido para 2, 3. Y me va a dar un valor cuando utilizo el menos, que es x2 igual, más 4 menos 2, sobre 2. 4 menos 2, 2, sobre 2, es igual a 1. Entonces tengo ya los dos valores. Tengo que x1 es igual a 3 y x2 es igual a 1. ¿Sí? Ya tengo los cortes que hace la parábola tanto al eje X como al eje Y. Ahora vamos a continuar con el literal D, que nos dice que expresemos f de x en la forma del vértice. Entonces vamos al literal D. F de x yo lo puedo expresar en la forma del vértice de la siguiente manera: a x menos h al cuadrado más k, donde a es un valor ya conocido, a es un valor ya conocido que nos lo proporciona la función dada, que es a igual más 1, h es un valor que ya determinamos, que es h igual más 2, y k es un valor también que ya determinamos, que es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces simplemente nos toca reemplazar. Por a voy a poner más 1, por h voy a poner más 2, ¿sí? Y por k va menos 1. Entonces, finalmente, ¿verdad? El más 1 aquí no incide. Menos por más acá es menos, ¿verdad? 2 al cuadrado, y más por menos aquí es menos 1. Entonces, hemos expresado la función en la forma del vértice. ¿Sí? Podemos identificar el valor de aquí, que es 1, podemos identificar h y k fácilmente. Quiere decir que si yo la función cuadrática la expreso en la forma del vértice, puedo detectar fácilmente los valores de h y k. Finalmente, vamos a graficar la función con todos los datos obtenidos para ver cuál es la expresión gráfica. ¿Sí? Entonces, he dibujado los ejes, el eje X y el eje f de X, ¿verdad? Que también lo denominamos Y. ¿Ya? Vamos a ubicar, primero, ubiquemos los valores del vértice, h, k. Las coordenadas del vértice me dice que es 2 en X y es menos 1 en Y. Entonces, aquí está ubicado el vértice, ¿verdad? De coordenadas 2, menos 1. ¿Sí? ¿Qué otro dato tenemos? En el B, la ecuación que representa el eje de simetría. Bueno, podemos graficar también el eje de simetría. Vamos a graficar el eje de simetría, que es una recta segmentada que pasa justamente por la coordenada h. ¿Sí? Podemos llamar x igual h, y en este caso 2. Ese es el eje de simetría. En el literal C nos dice los cortes que hace la parábola a los ejes. Bueno, ya determinamos el primero, que es el corte de la parábola al eje Y. Vamos a dibujar en 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Ya tengo el corte que hace la parábola al eje Y. Y también tenemos los cortes de la parábola al eje X. Nos da el valor x1 igual 3 y el valor x2 igual 1. ¿Sí? Entonces tenemos el valor de 3, que es aproximadamente por acá. 3. Y tenemos el valor 1,
Entonces, vamos a identificar. Tenemos un corte realizado aquí y un corte realizado acá. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí tenemos puntos que identifican claramente la parábola que estamos obteniendo de la función x cuadrado menos 4x más 3. Por simetría, sin necesidad de calcular o de evaluar el siguiente valor, el 4, en f de x, yo puedo saber más o menos dónde está el punto, o con seguridad puedo saber dónde está el otro punto de la parábola, ¿verdad? Yo puedo estimarlo tranquilamente acá. ¿Sí? Ahora vamos a trazar la parábola, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa por aquí? Viene por aquí. Y finalmente cae acá. Digamos que ahí es, justamente. Entonces, hemos obtenido el gráfico de la parábola, ¿sí? Simplemente con los datos A, B y C que me proporciona la función. ¿Sí? Tenemos los datos, los valores A, B y C, utilizamos la fórmula cuadrática ya conocida, ¿sí? Hallamos los valores de x1, x2, la fórmula me proporciona A, que me determina cómo se comporta la parábola, me da el valor C, que me indica el corte de la parábola al eje Y, ¿verdad? Podemos haber hecho también un análisis del discriminante para asegurar cuántos valores de X nos iban a salir según vimos al inicio de este video repaso. Eso es todo, estudiantes, espero que esto les sirva de ayuda.